De automatización. Trabajo en todo lo que son proyectos de automatización, implementaciones, sistemas de mejoras en la empresa de Grupo CI. Bueno, ¿cuál es un poco la idea para hoy? Como vamos a tratar de ponerle un foco a lo que es la automatización, pero no en sí desde una perspectiva de la programación, sino como una herramienta para avanzar en el sistema de información de una empresa y ayudarnos en la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer primero una primera parte, donde vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco de la definición, qué entendemos por automatización y cuáles son los niveles de información que se manejan dentro de una organización. Vamos a hablar un poco de los elementos de campo tradicionales vinculados con la automatización. Después ya nos vamos a meter un poco más de lleno, hablando de la parte de los beneficios. ¿Cuál es un poco la tendencia hoy en día hacia lo que es una automatización fija o una automatización que le llamamos programada o flexible? Y también está bueno hacer un énfasis siempre en lo que es la automatización industrial, que es un poco el foco del curso, ¿no? La parte de la industria, y hablar particularmente de lo que son hoy los PLCs y hacia dónde va un poco ese tema. Después en la tercera etapa, vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas de control, protocolos, qué es lo que se usa hoy en esquemas de comunicación. Lo que es la industria 4.0 trabaja bastante en este sentido, en todo lo que es cloud, digamos, todo lo que es almacenamiento en la nube, ciberseguridad, son sistemas muy importantes hoy por hoy, justamente por la gran cantidad de información que se maneja, y para eso hay un montón de protocolos de comunicación a nivel de programación. Después, bueno, siguiendo un poco en esa cadena, la idea es tratar de hablar cómo son los tableros de comando, la parte operativa, qué entendemos por una interfaz HMI, una interfaz hombre-máquina, avanzando un poco más, qué se entiende por un sistema SCADA. Después ya vamos a entrar un poco más en la parte gerencial, que es cómo hoy se operan los sistemas ERP, que ya lo fueron viendo a lo largo del curso. Un ejemplo de concentración de información de una empresa de servicios. Y después vamos a ver ahí un video que tiene que ver un poco sobre cómo cambiaría la gestión de una empresa incorporando herramientas informáticas como un sistema de ERP. Y la idea es tratar de cerrar con un ejemplo, siempre tratamos de cerrar al menos las charlas que yo les doy con algún caso práctico, y en este caso vamos a hablar de una mejora, de un proceso de automatización que se hizo en una empresa multinacional, y que vean un poco toda la parte de la información que se puede destapar cuando uno incorpora tecnología y hace automatización. Ese es un poco el panorama de lo que vamos a ir viendo hoy. Así están divididos más o menos los módulos y el tiempo. Como hacemos siempre, tratamos de dejar un espacio al final por si surge alguna consulta, alguna discusión, que eso siempre está bueno. Así que bueno, ya tratando de meternos un poco en tema, eh, cuestiones bien clásicas, ¿no? Eh, la definición más tradicional de automatización, digamos, se entiende como la sustitución de una acción humana por mecanismos. Esos mecanismos pueden ser de un montón de estilos, pueden ser mecánicos, eléctricos, ahora los vamos a ir viendo un poco, que pueden ser independientes o interrelacionados, ¿sí? Que sí o sí necesitan una fuente de energía, y que ese conjunto, ¿sí?, de acciones tienen como objetivo realizar una operación o un ciclo de operaciones, ¿sí?, que se puedan repetir indefinidamente mientras esté operativo, corriendo ese loop. Mientras corre la operación, esto tiene que funcionar. Bueno, y ahí lo que nos dice un poco es que no abarca solamente la parte de la programación, que por ahí es lo más tradicional, sino que son sistemas de control, toda la parte de instrumentación industrial, sensores, sistemas, la transmisión de esas señales, ¿sí?, recolección de datos y la aplicación propia de un sistema. Todo eso integrado y trabajando de forma armónica sería lo que nosotros tenemos que utilizar para lograr una automatización o que funcione un automatismo. Para tratar de entender un poco qué hay detrás
cuando hablamos de tratar de automatizar un proceso, hay un montón de conocimientos de base que tenemos que tratar de incorporar, porque nos dan distintas soluciones, distintas alternativas y distintas maneras de reproducir movimientos. Por eso, como base tecnológica, podemos tomar por un lado toda la parte física, física tradicional, la mecánica y los mecanismos. Hay un montón de artilugios que nos da la mecánica y que nos da la física clásica que nos permiten convertir movimientos, multiplicarlos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, sistemas de engranajes que nos permiten cambiar, ¿sí?, el sentido y la dirección de un movimiento. Tenemos sistemas, por ejemplo, de sogas, de poleas, que muchas veces nos permiten reducir el esfuerzo que hacen, ¿sí?, ciertos componentes en el sistema, multiplicar fuerza a través de engranajes, reducir velocidad, cambiar los tipos de movimiento, ¿sí?, con sistemas de tornillos sin fin, por ejemplo, otra forma, otro mecanismo de multiplicar. ¿Sí? Y por ejemplo, hoy la mecánica nos permite hasta convertir movimientos de rotación en movimientos lineales, y con sistema de cremallera. Todas estas alternativas que nos da la mecánica hoy están incorporadas o vienen dentro de un montón de mecanismos que nosotros podemos encontrar en el mercado. Pero nunca hay que olvidar cuál es la base operativa que utilizan, porque eso muchas veces nos permite programarlo de manera mejor. Poner límites, colocar torques, saber cuál es el límite de cada uno de los mecanismos de nuestro sistema, cuál es el eslabón más débil. Después tenemos tecnologías que tienen que ver con la parte electrotécnica, electromecánica clásica. Hay componentes que son muy sencillos, que están de hace años, pero que funcionan y son muy buenos por su robustez, ¿sí? Desde selectoras que nos permiten elegir distintas opciones a la hora de estar en el campo. Tenemos relés que nos permiten hacer como un comando, una llave eléctrica a la hora de dar una señal. Temporizadores, retardar salidas o retardar señales. Distintos tipos de llaves selectoras de múltiples opciones, o algo un poco más robusto y de más potencia como un contactor. Todo este pool de tecnologías netamente electrotécnicas también se combinan con nuestro sistema de automatización para aumentar el alcance de las soluciones. Y después tenemos componentes que son los controladores y la parte más electrónica del sistema, como pueden ser controladores de temperatura, algunos replay programables sencillos, como puede ser un logo de Siemens, muy útil, depende el uso. Tenemos algunos PLCs más complejos, como pueden ser PLCs también de Siemens o de Festo, que tienen múltiples salidas, entradas digitales, analógicas, inclusive tienen cuerpos de válvulas, por ejemplo, que se pueden operar directamente desde el PLC, válvulas neumáticas, me refiero. Sistemas más económicos, pero muy potentes, como son distintas placas, las de Arduino, que cumplen la misma función, son controladores, e inclusive que después han salido al mercado alternativas que tienen la misma base electrónica digamos, abierta que tiene hoy un Arduino, en una estructura más industrializada, como son los shells, esos que ven arriba, blancos, que es un intento de obtener PLCs de forma más económica. Toda esta paleta, ¿sí?, de tecnologías, de base tecnológica, es la que nos permite trabajar sobre los automatismos. Hay algo más que es muy poderoso, que es la parte del uso de tecnologías de neumática e hidráulica. Esto nos permite lograr gran cantidad de movimientos y poder automatizar de manera más efectiva un montón de procesos y operaciones. Bueno, lo componen válvulas que pueden ser electroválvulas, como vemos ahí, válvulas de accionamiento manual, los cilindros, que bueno, pueden ser de simple efecto, de doble efecto, dependiendo el uso que uno le quiere dar. Hoy tenemos motores neumáticos también, lo que me permite una rotación de 360 grados. Posicionadores lineales, o sea,
son cilindros lineales que me permiten un desplazamiento en un eje. Máquinas neumáticas directamente, músculos neumáticos que me permiten hacer movimientos articulados y combinados, son muy potentes también, y hasta el uso de ventosas, que es algo que me permite a mí realizar distintos tipos de manipulaciones de productos, por ejemplo. Entonces, la idea es que entendamos que la automatización detrás de esto tiene un montón de conocimientos aplicados. Hay que tener en cuenta conocimientos mecánicos, eléctricos, tradicionales, hay que tener en cuenta conocimientos electrónicos, de programación, de neumática, de hidráulica. Entonces, de alguna manera, integra un montón de tecnologías que corren siempre detrás de un proceso de automatización. Eso es un poco lo importante de entender cuando uno se mete de lleno en el mundo del automatismo. En el mundo autopartista eso es vital. Se Es usa así, sí, y es muy importante continuamente. porque pasa mucho, y a ustedes les debe pasar seguro, que para entender bien de fondo el automatismo, o sea, poder diseñar una solución, uno tiene que correr en segundo plano con todos los conocimientos mecánicos, eléctricos, porque la solución muchas veces depende del conocimiento que uno tiene sobre otra base. Che, Exacto. esto lo podemos resolver con algo hidráulico, con algo mecánico, y eso es algo que cuesta mucho entender a veces. Esos conocimientos de base tienen que estar súper formados, hay que consultar con especialistas, porque después la automatización es una solución simplemente, pero que tiene que integrar todas esas tecnologías. Por eso es importante, ¿no? Sí, exacto. Eh, bueno, y hablando específicamente de lo que son las tecnologías, ya tratando de ir a un esquema de que entendamos cómo se concentra la información y cuáles son las decisiones que tenemos que tratar de tomar, siempre hablamos de que hay un nivel de campo, hay una cantidad de instrumentos que operan dentro de nuestra planta, que son los trabajadores, son los que recopilan los datos, que se convierten luego en información, pero en algún lado hay que ir a buscar esos datos, están en el campo, son los sensores, son los actuadores, es todo el hardware físico que está ahí, pero ese es el nivel de campo, es el nivel operativo en la planta. Después tenemos un nivel de control, que puede estar en la máquina, puede estar en un tablero, ¿sí? Pero ahí ya estamos hablando de que hay algo que tiene que recibir toda esa información a través de los protocolos de comunicación que vamos a ver más adelante, a través de distintos sistemas, enlaces, pero hay algo, hay una unidad que tiene que procesar todo lo que está recolectando en campo. Ese es el segundo nivel, es cómo yo interpreto todos esos datos. Hasta ahora hay datos, no hay información. Después ya pasamos a un nivel que es un nivel de supervisión. Es, ok, yo tengo un controlador que está programado, que tiene seteadas respuestas, que intenta seguir una lógica. Y esa lógica, ¿qué es lo que hago con esa lógica? ¿Cómo interpreto lo que está haciendo el sistema? El sistema es un ser vivo, o sea, cambia constantemente, cambian las condiciones del entorno, muta. Hay condiciones que quizás no tuve en cuenta que me modifican el sistema interno. Entonces, todo eso yo intento que se vea reflejado, ¿sí? En un sistema HMI, en una primera instancia, en una interfaz hombre-máquina, para poder interpretar lo que está pasando dentro, en el nivel de control, y luego en una SCADA donde yo pueda tener un sistema integrado de varios controles para poder monitorear lo que está pasando. Ese es el nivel de supervisión tradicionalmente, es lo que nosotros intentamos ver lo que está haciendo el sistema que preparamos. Luego hay un nivel de planificación, que acá empieza a aparecer un poco el jugo de todo este tema, que tiene que ver cómo yo modifico el segundo nivel. ¿Cómo puedo hacer para modificar, para que ese sistema se vuelva más vivo, para estar modificando todo el tiempo, a tal punto de que lo afecte directamente a la producción? Entonces, yo tengo un sistema de producción, tengo una programación y quiero que mi sistema cambie constantemente. O sea, ya estoy hablando de una renovación de ese sistema, de que el nivel de control tiene que tener la capacidad de migrar, de adaptarse, de crecer. Ese es el cuarto nivel que empieza a aparecer cuando hablamos ya en la industria 4.0. Y hay un último nivel, que acá es donde vamos a tratar de ver algunas cositas de ERP, que tiene que ver con un nivel típicamente de gestión. Ya no es solo producción, ya no es solo mantenimiento,
sino que tengo que tratar de ver cómo integrar la información de la organización, entendiendo que todo el tiempo está cambiando y evolucionando, hay un montón de cosas que me pegan directamente sobre mi proceso, como el abastecimiento, las compras, contar con el stock en el tiempo y de la forma indicada, saber si tengo un lugar donde voy a dejar el producto cuando lo termine de producir, integrar todos esos sistemas, ¿sí? Toda esa información para que trabaje lo más sincronizado posible. Necesito el último nivel, necesito ya hablar de una gestión de la información. Y ahí es donde nos permite el sistema de ERP tratar de trabajar e integrar toda esa información. Por eso es importante que vayamos entendiendo cada uno de los niveles y qué tecnología hay en cada nivel para poder ver y secuenciar de alguna manera los pasos en los que vamos a tener que trabajar a lo largo, por ejemplo, de un proceso de implementación de este tipo de tecnologías. Es muy común que uno mire un software de ERP, vaya y lo compre. Y después diga, bueno, ¿y cómo hago un proceso de implementación? ¿No? Y es donde ahí uno arrancó por la cúspide de la pirámide y dice, bueno, si no tengo ni siquiera una base sobre cómo empiezo a generar datos, a generar información y modificar mis procesos y mis sistemas. Eso es un poco la idea de tratar de ordenar esto en distintos niveles. Ni hablar que a medida que subimos, ¿sí? Vamos transformando mayor cantidad de datos en información más concreta y terminamos al final con indicadores. Nosotros lo que queremos ver son indicadores, porcentajes de producto defectuoso, cantidad de toneladas producidas al mes. Necesitamos datos bien concretos, indicadores. Entonces tenemos que tener la capacidad de concentrar un montón de información para poder generar ese tablero de comando. ¿Sí? Eso desde un punto de vista de tecnologías. Desde un punto de vista de la información específicamente, tenemos estos tres niveles. Tenemos el nivel de control, es lo que hablábamos hoy, es cómo diseño mi sistema de control. ¿Cuáles son los parámetros o las variables que yo voy a monitorear? ¿Qué voy a monitorear? Temperatura, posición, presión, caudal. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo es mi sistema de control? ¿Qué necesito monitorear en la planta? Bien, dicho esto, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Qué le voy a setear? ¿Qué está bien o qué está mal? Si está más de 10 grados, si está menos de 20, ¿cuál es la tolerancia? ¿Cuál es la ganancia de mi sistema proporcional? Toda esa ingeniería de proceso de control es el nivel ejecutivo, ¿sí? Y después tengo lo que hablábamos hoy, el nivel de planificación que tiene que ver bien, genial. ¿Está todo el sistema funcionando, consolidado? Bueno, ¿cómo programo la producción para eso? Para sacarle jugo al sistema, a mi planta. ¿Sí? Eso es, tenemos la pirámide donde tenemos definidas las tecnologías y por otro lado, que hablamos de que la información se concentra de qué manera, bueno, en estos tres niveles básicos. Solo a modo anecdótico, haciendo un repaso de los elementos típicos de campo con los que uno va encontrándose a medida que avanza. eh, esto es la base de la pirámide, es lo que hablábamos. Yo camino la planta y ¿qué voy a ver? Voy a ver un montón de elementos de entradas, ¿sí? Que pueden ser sensores, capacitivos, inductivos, eh, fotosensibles, pueden ser hasta cámaras de alta tecnología, pueden ser un detector de humo, un variador de frecuencia, eh, Barrera de seguridad. barreras de seguridad, exactamente, ¿sí? Sensores que pueden ser infrarrojos, ultrasónicos, hay un montón de elementos de campo que me van dando información, ¿sí? Sensores de presión, bueno, todos esos elementos son elementos de campo. Ahí estamos en la base de la pirámide, estamos yendo a la cancha a tratar de conseguir señales, ¿sí? Micrófonos, por ejemplo. Eh, Después tenemos toda otra paleta de elementos de campo que tienen que ver con lo que técnicamente se llama elemento final de acción. ¿Sí? Que decir, bueno, yo ejecuto toda esta recolección y ahora tengo que generar una acción. Hay acciones que son alarmas sonoras, alarmas lumínicas, indicadores, movimientos, que es lo que hablábamos hoy de la mecánica, es, bueno, tengo que generar un movimiento, porque tengo que cambiar una posición, tengo que mover algo, ¿sí? Motores, indicadores luminosos. Ni hablar, puede haber cuestiones de refrigeración, que toca activar una refrigeración o hacer una extracción de aire, movimientos lineales.
manipulaciones. Bueno, todos estos elementos, ¿sí? Una temperatura, modificar una temperatura, son todos elementos de campo que nosotros decimos son elementos finales. ¿Sí? Es el elemento al que yo le doy una señal para que ejecute la acción. Es el último eslabón, que también está en nuestra base. Elementos de salida en programación típica de la automatización. Hasta ahí, una introducción, un repaso de tratar de entender desde la definición clásica de automatización, todas las tecnologías que hay detrás, los elementos de campo y cómo es la importancia hoy por hoy de ir concentrando información, paso a paso, nivel a nivel en la pirámide. Este segundo bloque vamos a hablar un poco más específico de lo que es la parte de automatización. Un proceso clásico de automatización sería este que vamos a ver hoy. ¿Sí? Vamos a dejarlo terminado ahí, en donde básicamente tenemos que definir un estándar. Tenemos que decir cuál es el set point, cuál es la referencia que nosotros queremos en nuestro sistema, cuál es la velocidad, cuál es la temperatura, cuál es la variable que nosotros queremos que se logre. Y después el sistema tiene que tener una información en el campo y ver qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de ese set point. Y eso lo interpreta nuestro sistema de control, nuestro PLC, nuestro controlador, que siempre hay que tener en cuenta que eso requiere energía, que de algún tipo de energía hay que suministrarlo al controlador y además al elemento final, porque yo con eso que mido y controlo genero una acción de salida. Esa acción de salida consume energía también. Esa energía puede ser en sistemas de aire comprimido, puede ser eléctrico, ¿sí? Puede ser una bomba hidráulica, pero siempre hay involucrada energía en la automatización, en el mecanismo que voy a desarrollar. Y eso, consecutivamente, la suma de varias acciones de salidas interconectadas e interrelacionadas me generan una operación. Y en el mejor de los casos, un conjunto de operaciones me genera un proceso automatizado. Independientemente de la cantidad de operaciones y procesos, siempre voy a estar hablando de que lo tengo que tratar de ver, visualizar o comunicar a través de una interfaz. ¿Sí? Puede estar o no, dependiendo del nivel de automatización que hay, pero hoy siempre estamos hablando de una tendencia a poder obtener información con el proceso de automatización. Por eso hablamos de una interfaz. Entonces, vean ahí que la primera parte, donde hablamos de una señal de entrada, de una señal de salida, estamos hablando de la base, estamos hablando de nivel de campo. La unidad de control ya es el segundo nivel, que es el nivel de ejecución de control. Y el tercero es cómo hacemos para la planificación a través de una interfaz que nos permita ver e interactuar con nuestro sistema de control. Estos son los tres niveles puestos de manera gráfica en un proceso de un sistema automático. ¿Sí? Y acá un poco para tratar de entender dónde vamos a encontrar típicamente dentro de una industria sistemas automatizados. ¿Sí? Típicamente, o lo más tradicional, es intentar avanzar sobre la automatización de máquinas a través de automatismos tradicionales que son de mecanismos eléctricos, como puede ser un arranque estrella-triángulo, como algo bien sencillo, hasta algo que tenga directamente un PLC. Otra cosa que se puede encontrar son líneas de producción directamente automatizadas, cintas transportadoras, manipulación de productos, líneas completas, como en las industrias automotrices, que están automatizadas, solamente la parte de ensamblaje, solamente alguna parte que tiene muchos productos, muchas referencias y un ensamblaje completo y se automatiza esa parte. Todo lo que es tradicionalmente el picking, manipulación, manejo de materiales, eso es muy común que se automatice también. Ya pasando a un nivel más allá del picking, el sistema completo de almacenamiento. ¿Sí? Hoy también es tendencia y estamos hacia una corriente donde empezamos a hablar de depósitos inteligentes. Bueno, el control numérico clásico y sistemas de transporte.
Tiene que ser como un sistema de transporte, pueden estar dentro de un depósito, o puede ser un sistema de transporte de, por ejemplo, materia prima, un sistema de transporte automático de harina, por ejemplo, en un molino. Visto de esa manera, agrupado de esa manera, uno puede tratar de identificar, ¿sí?, puntos donde puedo implementar un automatismo o lugares tradicionales donde puedo notar un salto de calidad al implementarlo, ¿sí? Son como las partes clásicas donde uno trata de ir incorporándolo. Ni hablar, bueno, robots. Vamos a la incorporación de robótica también. Para procesos puntuales puede ser, como habíamos visto en clases anteriores, en módulos anteriores, robots industriales clásicos como el que está en la imagen, o un robot colaborativo que tiene que ver con, ya lo vamos a ver, una programación flexible que me permite, que me ayuda en las tareas rutinarias sin tener una rutina estable fija. Bueno, ¿por qué uno buscaría automatizar? O sea, decir, bueno, ¿cuál es el objetivo que yo busco o que persigo? Obviamente una reducción de costos, mejorar las condiciones de trabajo, muchas veces porque me permite, por ejemplo, manipular cargas pesadas o realizar tareas que son riesgosas o que una persona las debería realizar con condiciones peligrosas, con un montón de EPPs. Entonces, multiplicar la velocidad de tareas y darle descanso a las personas. Bueno, todo eso, mejorar las condiciones de trabajo, muchas veces es un objetivo importante. Mejorar la calidad, no importa, digamos, la condición que tenga el automatismo, si uno estandariza las materias primas para atrás, va a garantizar el producto terminado, porque el proceso siempre es el mismo, de manera automática. Ejecución de operaciones que no se pueden realizar, obviamente, hay operaciones que eran inviables, esto es muy común en la medicina. Antes de la automatización había cosas que eran simplemente inviables por una cuestión de precisión, de, de tecnología, y hoy con muchos procesos automáticos podemos romper esa barrera y acceder a esos procesos nuevos. La impresión 3D, por ejemplo, también. Aumentar la productividad, ¿sí?, darle mayor velocidad o mayor cadencia al proceso, reducir la tasa de defectos. En definitiva, el objetivo hoy por hoy más importante, o uno de los más importantes para seguir incorporando automatización, es tratar de lograr esto, la integración de la producción con la gestión. Y eso se hace con información, se hace incorporando tecnología, en donde teníamos un nivel base de automatización que apuntaba a todos los primeros objetivos. Y esos objetivos, cuando hoy tengo una planta automatizada en gran parte, quiero seguir automatizando para subir en esa cadena, en esa pirámide de información que vimos, y tratar de que esa producción se vaya integrando con la gestión de la organización. No sé, hasta acá, venimos bien, seguimos un poco. No, bien, bien. Bien, bien. Acá vienen algunas de las diferencias de estos últimos años. Una automatización clásica, uno buscaba una automatización fija o de ciclo fijo, que es que lo que yo automatizo hace siempre lo mismo. Básicamente sería eso, que el proceso es siempre el mismo, la operación es siempre la misma. En el peor de los casos o en el mejor de los casos, en realidad, tengo 10 recetas, 10 configuraciones posibles. Si hago el producto A, elijo esto A. Si hago el B, elijo el B. Esto es muy clásico en la parte de automatización, es lo que se usa habitualmente, sobre todo en nuestro país, que apunta a una fabricación en serie, un proceso único o con varias o con pocas variables. eh, y es lo más habitual de ver. La tendencia un poco con el tema de la industria 4.0 y todas las tecnologías que se vienen sumando, tiende a ir hacia una automatización que es el ciclo programable. Y ahí es donde se suman, por ejemplo, toda la gama nueva de robots. Que veíamos los robots HB que tienen que ver con depósitos inteligentes, que son los de la foto, o por ejemplo, los robots que son del tipo colaborativo, que hoy vienen con otra base que nos permiten interactuar con el operador, ¿sí?, de dos maneras esenciales. La primera es en el día a día,
un robot colaborativo no necesita una reja de protección, puede trabajar junto con el operador, interactuar. Si tengo la mano y se chocó mi mano, cambia el recorrido y sigue, no hace falta que nadie lo programe. Entonces, cuando hablamos de automatizaciones del ciclo variable, programable, hablamos de eso, hablamos de una programación más compleja que me permite mezclar, ¿sí?, con la producción tradicional, con mecanismos automáticos, y que además tienen una metodología de programación mucho más sencilla, mucho más amigable, que permite que, por ejemplo, un operador cargue una rutina, pero la cargue simplemente llevando de forma manual un movimiento a otro lugar, en un robot, por ejemplo, ¿no? Lo llevo a un lugar, hago una manipulación, lo llevo al lugar donde quiero que lo deje, o lo que quiero que haga, si suelde o que suelte un componente, grabo la receta y lo empiezo a hacer. Entonces trabajo conmigo hoy haciendo eso y mañana puedo hacer otra cosa. O estivar o almacenar otro tipo de caja con otros recaudos. Entonces, un poco la tendencia a ir hacia un sistema más flexible es lo que aparece hoy como una automatización de ciclo programable. Y acá la idea un poco es que entendamos cuál es la lógica de la automatización, de todas las decisiones. Eh, que eso es algo muy importante y que también generalmente lo entienden las personas que programan, que se dedican a la automatización, es que cualquier cosa que tiene que ejecutar una máquina depende de las condiciones, pero de la operación y de seguridad. Entonces es muy importante que uno tenga una lógica de pensamiento a la hora de realizar una automatización, porque tiene que imaginarse un montón de posibles escenarios, ¿sí? Eh, Uno tiene que garantizar la continuidad, pero también tiene que garantizar la seguridad y la calidad. Entonces, eh, con este ejemplo de la vida cotidiana, digamos, cuando uno conduce un vehículo y ve que el semáforo está en rojo, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ante ese indicador, uno que hace frena el vehículo, detiene la marcha, eh, hace lo que tenga que hacer dentro del auto y espera que esa señal cambie. Cuando la señal cambia, ya sabe también lo que tiene que hacer. Entonces, eh, la idea es que se entienda, que se interprete que, en definitiva, un PLC siempre está tomando decisiones lógicas, que son seteadas, que uno las tiene que setear y tiene que plantear escenarios. En definitiva, es que uno asocia de alguna manera la programación o la automatización a la cocina. Por ejemplo, una receta de cocina es lo mismo que la programación de un PLC. Uno tiene que poner una serie de pasos con cantidades exactas, consecuencias exactas, con una consecución, una prelación que me permiten lograr el resultado. Es una receta de cocina escrita en la industria. Entonces, eso obliga a la persona o el equipo que está haciendo una automatización a imaginarse un montón de escenarios. Entonces, la idea de pensamientos muchas veces es, yo quiero que eh, arme un pallet de manera automática el robot, que ponga 20 cajas, arme el pallet y lo empuje. Bien, genial. Yo programo eso, obviamente que es lo básico, pero ¿qué es todo lo que puede pasar en el medio? ¿Qué pasa si la caja se cae? ¿Qué pasa si se corta la luz? ¿Qué pasa si se mete una persona? ¿Qué pasa si se traba el robot? ¿En qué condiciones se puede trabar? ¿Qué pasa si me falta aire comprimido? ¿Qué pasa si hay una emergencia por algún motivo y alguien tiene que detener la operación? Genial. Hago una parada de emergencia. Cuando hago una parada de emergencia, ¿qué es lo que hace mi automatismo? ¿Se queda fijo como está? Ok, genial. Entonces, cuando el robot le apretó la cabeza a alguien y yo pongo la parada de emergencia, le queda apretando la cabeza o la pierna o lo que sea. Entonces, no, 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 tiene que abrir. Bueno, entonces tenemos que diseñar todo un procedimiento de emergencia. ¿Qué es lo que hace el equipo cuando yo pulso la emergencia? ¿Se mueve, no se mueve, se abre, se cierra? Bueno, toda esa secuencia de hipótesis y de situaciones es un poco la naturaleza lógica que le tenemos que dar a nuestro sistema. De imaginar un montón de posibles escenarios y que de alguna manera esté preparado para eso. O al menos de cuál es la secuencia que tiene que seguir. ¿Y vas a decir algo, Jonathan, ahí, justo?
No, justo te iba a decir que eso también lo ayuda la cantidad de horas sensores que uno le agrega al propio sistema. Porque para darse cuenta en tu ejemplo que se cayó una caja, tiene que haber por ahí un sensor que esté indicando que la caja no está en su lugar y da falla y para el robot, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Pero yo lo que iba más allá de eso es que el sensor uno lo puede agregar. Ujú. Digamos, es una inversión y lo programás y está, pero lo más grave a veces es que uno tiene la obligación de pensar e imaginar esos escenarios mucho antes, aunque posiblemente no ocurran Exacto, nunca. exacto. Pero eso es mucho más importante, porque si uno no se imagina que puede pasar, uno nunca quiere un accidente, obviamente, pero tenés que estar preparado en el automatismo para proceder de alguna manera si pasa. Ujú. Entonces, uno encuentra muchos automatismos a veces, o máquinas, que uno dice, che, ¿cómo puede ser que, no sé, que se haya agarrado un dedo y se lo cortó? No sé, o pasan accidentes y la máquina muchas veces no estaba programada para hacer una acción en esa situación. Y eso es un tema que tiene que ver con la programación, con una situación que no se tuvo en cuenta quizás. Más allá Exacto, de que sí. después, el mejor de los mundos, falló el sensor que vos me decías. Bueno, Sí, sí, pero estaba pensada la situación. sí, 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 tal cual. Eso es un poco el tema de la naturaleza de las decisiones y los escenarios que uno tiene que pensar. Siguiendo un poco en eso, bueno, en la naturaleza de las decisiones, después tenemos el componente del automatismo que más se utiliza hoy, que es el PLC, de las siglas, ¿no? De controlador lógico programable. De alguna manera es una máquina, es un sistema que lo que me permite a mí es interpretar múltiples señales, ejecutar acciones y de alguna manera comunicarse con alguien para decirle lo que está haciendo. Esa sería la interfaz, ¿no? Las funciones que tiene que realizar un PLC, básicamente, y que puede, ¿sí? Lo que yo uso para automatizar, obviamente que son funciones lógicas básicas, suma, resta, igualar, la capacidad de hacer series, paralelos, de incorporar temporizaciones, contadores. Entonces esto me habilita repeticiones. Si hago 10 veces esto, ¿qué pasa si lo hago 100? O cuando una vez que pasaron 1000 botellas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, y funciones más complejas también, que incluyen integraciones, derivaciones, gráficas, curvas, ¿sí? Todo eso yo lo puedo programar dentro de un PLC, por lo cual ahí es donde tengo la potencia, digamos, tengo la potencia de realizar simulaciones o recrear procesos totalmente automáticos. Y esto está bueno porque, bueno, es de alguna forma poner en papel muchas de las características y de las funciones que tiene un PLC hoy. Son sistemas que están corriendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, trabajan con loops, trabajan con ciclos, y yo tengo que tratar de entender la naturaleza de esos ciclos para ver cómo me afecta eso en la producción. Tienen que ser sistemas robustos, tienen que ser sistemas estables, están en condiciones que obviamente no son las mejores, están en la planta con suciedad, con polvo, tienen que tener un cierto grado de protección IP, tienen que ser sistemas robustos de la información también, tienen que ser confiables. Otro gran problema, tiene que ser fácilmente conectable a las señales de campo. Y esto es un problema muchas veces entre marcas. Yo tengo que tener un sistema que me permita trabajar con una serie de señales de campo. Desde una serie hasta un field bus, hasta un on-off, un 420 mA. Tengo que elegir qué tipo de PLC voy a trabajar, a ver qué tan amplia tienen que ser las señales de campo que yo necesito. Es una característica muy importante del PLC. La modularidad es importantísimo también. ¿Qué pasa si el día de mañana tengo que incorporar una operación nueva dentro de mi programación? O si le quiero agregar más sensores de seguridad, o si quiero agregar o aumentar la complejidad de mi sistema. La inversión que yo hice, el PLC que tengo, ¿es modular o no? Eso es muy importante, porque quizás es mucho más económico comprar un módulo, programar ese módulo y seguir con el mismo cerebro y no tener que pensar en cambiar toda la lógica, toda otra programación para migrar a otro sistema.
Y después, bueno, el tema de lo programable, ¿no? De cuántos lenguajes hay. Hoy por hoy hay un montón de lenguajes, desde texto estructurado, cadena de bloques, el viejo y conocido ladder. eh, pero hay un montón de lenguajes y tengo que ver el sistema que yo elijo, qué tipo de lenguaje, qué tipo de programación voy a usar. Y esto también generalmente pone muchas barreras que tienen que ver con la marca, con la fidelidad, con algunos modelos que cambian. No es lo mismo programar un PLC de Siemens que uno de Festo, pero sí es importante definir y capacitarse en eso. Es decir, bueno, la planta, nuestra empresa va a trabajar bajo este sistema, el encargado va a hacer mantenimiento, va a hacer producción. Bueno, formemos a la gente para que puedan interpretarlo, para que puedan trabajar en el PLC y que no sea como ese bicho raro que nadie se anima a tocar por miedo a hacer lío, ¿no? Y que después tenemos que ver, traer a alguien o alguna eminencia que vea qué fue lo que tocaron. Eso es muy común también en nuestro país. Y hablar de la flexibilidad. También es tratado esto, ¿no? ¿Qué tan flexible es el sistema? ¿Qué tan difícil es incorporar una medida adicional de seguridad? Y esto no es solo una característica del PLC, sino es una característica también del programador. Muchas veces cuando uno hace un automatismo y es prolijo en el diseño, en la receta, por decirlo de alguna manera, es mucho más sencillo modificar un ingrediente o agregarlo. Pero si la receta no está bien escrita, no sé en qué momento hay que agregarle la sal ni la pimienta, es mucho más eh, probable que me equivoque o que no salga como uno esperaba, ¿no? Es mucho más difícil incorporar algo. Bien, ¿cuál es la estructura lógica o los componentes cuando hablamos de un PLC? Básicamente estamos hablando de una unidad central, de una CPU, de una parte de control, que es la que corre todo el tiempo, un sistema operativo, la memoria que tiene de por sí el programa, toda la parte de imágenes de nuestro proceso de entrada y de salida, elementos electrónicos, temporizadores, contadores, marcas, poner marcadores, y la periferia en general, cables, accesorios, componentes. Cuando uno ve un PLC, ahí tenemos algunas imágenes, va a ver todo ese componente, va a ver una CPU, obviamente hay cosas que no la va a ver, ¿no? Los temporizadores, contadores son internos, son partes de la CPU, la memoria también, pero toda la periferia que acompaña, las conexiones, cómo son las conexiones, los niveles de tensión con los que trabajan. Simplemente y a modo de ejemplo, algunos PLCs típicamente industriales, como es el caso de Siemens, donde uno va viendo esa modularidad que hablábamos, donde hay una CPU y hay módulos que se van agregando dependiendo de las entradas y las salidas que se necesiten. Algo similar de la línea de Festo, con las conexiones de cada una de las entradas y de las salidas, inclusive con módulos como esos que pueden conectar cuadros de válvulas neumáticas, por ejemplo, para poder operarlas directamente desde el PC. Bien, algunas definiciones que son importantes en términos de cuando hablamos de un PLC son estas tres. El tiempo de ciclo es de alguna manera lo que tarda en ejecutar ese proceso. Hoy los PLCs vienen cada vez más rápidos, ¿sí? Pero de alguna manera cuando yo defino un tiempo de ciclo es qué tan rápido ese PLC ejecuta todo el listado que yo tengo. ¿Cómo es el tiempo de ciclo que corre? No quiere decir que sea el tiempo de ciclo de que tarda la operación, sino es el PLC cómo tiene la capacidad, la velocidad para leer el ciclo que yo le programé. El tiempo de respuesta está asociado a eso y es, che, si hay un cambio en el medio en una señal de entrada, ¿cuánto tardo en ejecutar una señal de salida? ¿Cómo es el tiempo de respuesta del PLC? ¿Sí? Y ahí es donde aparecen, en los PLCs más modernos, hoy, salidas o entradas que son procesos rápidos. Entonces, cuando hay actividades o alguna cuestión que puede exigir una respuesta rápida, ¿qué hago? Trabajo bajo ese ciclo. ¿Sí? Entonces, típicamente, por ejemplo, en las alarmas, en las paradas de emergencia, uno trabaja con un proceso rápido, con alguna señal específica,
que independientemente de que el ciclo esté corriendo, en el tiempo de ciclo y con el tiempo de respuesta, yo me aseguro de que siempre haya un camino más rápido, si hay una emergencia, por ejemplo. Eh, y eso se usa mucho también cuando, es muy común a veces en la programación, cuando hay una señal que es muy corta. Cuando tengo un proceso productivo por ahí muy rápido y pasó por algún sensor o pasó algo, pero fue un pulso tan rápido que no llegó a captarlo el PLC. Entonces también puedo usar ese tipo de programación y de tecnología para captar, asegurarme de captar esa señal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un PLC, típicamente tenemos que tratar de entender cuál es el tiempo de ciclo, cuál es el tiempo de respuesta y cuál es el recurso de proceso rápido que tiene. Hasta ahí, segunda parte, intentando consolidar un poco lo que es la parte de automatización y de PLC, la parte básica, algunas definiciones simplemente. Ahora, sin entrar en demasiada profundidad, la idea era que de alguna manera les quede cómo trabajamos desde la parte del control. O sea, estuvimos viendo la parte de automatización y de programación. Bueno, cómo trabajamos ahora desde la parte del control. Que acá de vuelta lo mismo, destacamos la importancia de tener un enfoque global de todo el proceso para poder saber qué es lo que tenemos que controlar. Entonces, ¿qué es lo importante? Identificar muy bien cuál es el proceso que queremos controlar. ¿Qué necesitamos controlar? ¿Cuál es el objetivo? Que no haya un defecto de calidad porque se nos fue la temperatura o porque aumentó la presión. Eh, ¿Cuáles son los sensores que vamos a utilizar para medir ese proceso, esas variables que queremos dentro del proceso? ¿Cuáles van a ser las acciones y quiénes van a ser los accionadores, los actuadores de eso? ¿Qué tipo de comunicaciones voy a usar en el proceso de control? ¿Cuál es el cómputo? ¿De qué manera voy a sumar esas señales? ¿De qué manera voy a decir si esto se excede, si esto cambia? ¿Cómo voy a integrar muchas veces si se tienen que dar dos o más condiciones? ¿Cómo va a ser esa interfaz y de qué manera la voy a configurar? ¿Qué algoritmos voy a utilizar en la programación? Y algo muy importante es cuáles pueden ser las perturbaciones y las incertidumbres. Es decir, ¿con qué frecuencia puede haber una perturbación? Ejemplo tradicional de un sistema de control. Tengo un sistema de control de nivel en un tanque. Nivel máximo, nivel mínimo. Entonces controlo el caudal de salida del tanque. ¿Y qué perturbación puedo tener en el sistema? No sé ninguna. Bueno, hasta que un día se pincha el tanque y tengo una perturbación que no soy capaz de ver en mi sistema de control con las detecciones que yo tengo. ¿Tengo que ejecutar una acción? Posiblemente no, porque es muy poco probable que me ocurra esa perturbación. Pero es solo un ejemplo y es muy habitual que en nuestro proceso nunca pensemos en términos de perturbaciones. Y después aparecen y nos modifican todo el tiempo las condiciones del juego. ¿Qué pasa si la materia prima no es siempre la misma? Ese es uno de los problemas más graves que hay a la hora de automatizar, ¿no? Porque cuando el proceso es manual, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y cambiar todo el tiempo y modificarlo y hacer lo que salga. Ahora, cuando yo tengo un automatismo y me cambia, y estoy hilando fino y quiero lograr productividad y quiero ir a velocidades altas, y capaz que una variación en la materia prima hace que la sopapa no pegue, o que no pase por el centro, o que el actuador ya no lo tome. Entonces, uno no había imaginado eso. Y ahí aparece otro problema, que es, che, ¿cuál es la calidad que tengo que exigir en términos para atrás de la materia prima? Bueno, todas esas cuestiones muchas veces se presentan como perturbaciones que uno tiene que tratar de alguna manera, cuantificar o poner sobre la mesa a la hora de diseñar un sistema de control. De vuelta, ¿cuáles son los objetivos entonces? ¿Qué tengo que saber? Primero, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Quiero mayor producción, mayor velocidad, seguridad, reducir la energía. Bueno, definir claramente ese objetivo es lo principal. Para alcanzar ese objetivo,
¿qué variables tengo que controlar? Si quiero mayor producción, seguramente velocidad, piezas por minuto, alguna cuestión así. ¿Qué nivel de calidad necesito? ¿Cuál es la precisión? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la tasa de rechazo que puedo soportar? ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos un poco una frase que dice, los sensores en definitiva son nuestros ojos, son lo que nosotros podemos recopilar del proceso. Por lo tanto, identificar claramente esto es crítico, porque nunca vamos a poder mejorar, ni automatizar, ni estandarizar lo que no medimos. ¿Sí? Entonces es importantísima la parte de medición, de recolección en campo. Y acá avanzando un poco, vamos a ver solamente algunas cositas del tema de control, pero para que se entienda en términos de terminología, un típico control on-off, que es cuando nosotros vamos a trabajar sobre una señal de prende y apaga, por decirlo de alguna manera, es el on-off, que tiene esa forma de diente de sierra, por decirlo de alguna manera, que vemos arriba, es o le di una señal activa o lo prendo o lo apago, ¿sí? Simplemente es o acciona el motor o no lo acciona, no puedo controlar más nada. O abre la canilla o la cierra. Es un tipo de señal muy útil para un montón de cosas y muy rápida. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas principales? Eso que hablamos. Un control, un sistema on-off va a ser simple, va a ser económico, va a ser robusto, tiene componentes que generalmente no se dañan fácilmente. El mantenimiento es muy sencillo. ¿Y qué es lo que tengo en contra? Obviamente que a veces me queda corto, o sea, es poco preciso para procesos complejos, que la menor velocidad de reacción tiene que ver con que en el medio yo no sé lo que pasa, ¿sí? Entre que está on y que está off no tengo forma de ver nada, eh, que me lleva a una situación constante de oscilación, porque entre que está lleno o que está apagado y está encendido toda, pasa toda una transición y después vuelve. Entonces siempre está oscilando el sistema en un rango, entre prendido y apagado, pero siempre estoy oscilando. Entonces eso me permite también tener poca precisión. Pero es un sistema muy exitoso, muy útil para un montón de cosas. Después tengo un control que es modulante, ¿sí? Un control que es más bien del tipo digital, analógico, perdón, que tiene principales ventajas, que digamos, lo que intentamos ver en el gráfico, en la línea azul es, che, yo quiero estar siempre en uno. En este caso, vamos a volver para atrás, no lo vimos, yo quiero estar siempre en el set point, la línea punteada que está abajo, ¿sí? No puedo estar nunca. Solamente pongo una cota de cuánto por arriba y cuánto por abajo y siempre, sé que siempre voy a estar en el medio. En este caso, si yo quiero estar en uno, en la línea azul, un control modulante lo que me permite es tratar de llegar a ese uno, o lo más cerquita posible. Entonces, esto me da mayor velocidad de respuesta, soy más eficiente, obviamente, porque llego al uno o muy cerquita, tengo mayor precisión en el control, y lo que es más importante, me voy acercando de forma gradual, no genero una oscilación tan grande en el sistema. ¿Qué me cuesta? Obviamente es más costoso, es más complejo, necesito mantenimiento porque los elementos son más costosos y más complejos, y soy más sensible ante el ruido. Una perturbación me va a pegar seguramente mucho más, me va a sacar de ese estándar mucho más rápido que en un sistema on-off. No me quiero involucrar demasiado en esto, simplemente para que les quede. Los tipos de controles modulantes pueden ser proporcionales, proporcionales con acciones derivativas, proporcionales integrales, y la sumatoria de los tres, proporcionales, integrales y derivativos. No vamos a profundizar demasiado en esto, pero simplemente para que vean acá les voy a dejar la idea de ir integrando distintas acciones al control modulante. Cuando hablamos de modulante, es que una acción que combina los tres, ¿sí? Es el que me permite a mí llegar al set point, prácticamente. Entonces, me disminuye mucho la variación de la variable de lo que yo estoy automatizando en mi proceso. Por ejemplo, no sé, un llenado de un tanque, y yo me aseguro de estar siempre cerca del set point, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un automatismo, también vamos hablando de
crecer y evolucionar en el tipo de control. Es mucho más fácil automatizar un sistema de control on-off, donde posiblemente no necesito ningún PLC, lo hago con un relé, con un contactor. Ahora cuando tengo que migrar hacia un control modular más preciso en una variable que es crítica, tengo que ir incorporando cada vez más tecnología. Bien, otros protagonistas que muchas veces están escondidos dentro de la planta tienen que ver con los transmisores, ¿sí? Los transmisores son esos componentes que me permiten a mí convertir señales, ¿sí? Y llegar al controlador. Entonces, yo muchas veces tengo, por ejemplo, válvulas grandes en el proceso que son de accionamiento neumático. Y en el resto tengo señales que son del tipo eléctrica. Bueno, los transmisores de alguna manera son traductores que me permiten ir transmitiendo y en algunos casos convirtiendo señales, por ejemplo, estandarizadas neumáticas de 3 a 15 PSI, de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 10 volt. Eh, y después también tengo señales digitales, que son 0 a 1, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Tendencia de estos últimos años y grandes avances tienen que ver con que era muy habitual manejar señales del tipo analógicas, donde uno trabajaba con 420 mA tradicionalmente, por ejemplo, en los PLCs, y uno estaba limitado a llevar esa cantidad de información, ese paquete para esa variable. Con un poco de ingeniería aplicada a las señales digitales, lo que se fue logrando es la capacidad de llevar grandes datos, grande cantidad de datos, y al clasificarlos, o sea, clasificar los datos y podemos llevar gran cantidad de datos. ¿Cómo es que funcionaría eso? Con el cable de comunicación que se llama bus. Eh, a ver, básicamente el término bus lo que nos dice es de qué manera se transporta de manera secuencial las señales, ¿sí? Y eso se codifica en un protocolo. Yo quiero que les quede un ejemplo nada más, porque por ahí los que están en automatización les van a sonar estas palabras. Y ahora vamos a ver alguna evolución histórica. Los protocolos serie que se usaban históricamente en la parte de PLC es cómo yo comunicaba, por ejemplo, distintos PLC o distintos componentes. ¿Sí? Había un protocolo serie que era RC232, después 422 y 485. Eh, Básicamente son todas señales digitales. Eso es lo importante de saber, que son ceros y unos en cierta frecuencia y con cierta cadencia que me permite transmitir un montón de datos. Eso es lo más importante. Ese es el protocolo de comunicación cuando hablamos de la automatización. Eso mejoró y pasaron a protocolos híbridos. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, ahora vamos a ver el gráfico que está muy bueno. Estados de 0 y 1 con distintas frecuencias. A ver si tengo el gráfico acá. Un protocolo HART, que fue el de lo primero, me permitía transmitir hasta 256 variables en un único protocolo de comunicación, ¿sí? Ustedes imagínense que en una señal analógica yo necesitaría 256, porque cada una lleva una. En cambio, en un protocolo HART puedo codificar hasta 256 variables. ¿Qué es lo que cambia? No quiero profundizar demasiado, pero que les quede el concepto. La curva de 420 mA es lo mismo, pero cambio la frecuencia. Hago una frecuencia de más o menos 0,5 mA y oscilando esa frecuencia voy llevando ceros y unos. O sea, el pico superior, el pico inferior, ceros y unos. Entonces, en esa misma señal, cambiando frecuencias, tengo una cantidad infinita, no infinita, en este caso 256, posibilidades de llevar variables. ¿Sí? Entonces trabajo sobre la frecuencia de ese mismo rango. Eso es lo novedoso que trae el protocolo HART, es un protocolo híbrido, por eso se llama híbrido, es una mezcla entre una señal típicamente analógica y datos en serie. ¿Cómo fue evolucionando esto? Y si están en la programación seguro escucharon estas palabras: Modbus, Profibus y Fieldbus. Son distintos protocolos de comunicación, ¿sí? Que otro problema de lo que se fue apareciendo a medida que surgían estas tecnologías era la posibilidad de que sean protocolos abiertos. Era muy común antes
que uno termine siendo preso de una marca que desarrollaba un protocolo de comunicación y que si después no tenía ese componente, o tenía un único componente de otra marca, era imposible conectarlos, vincularlos. Entonces, un protocolo abierto de tipo Fielbus es abierto, no propietario, ¿sí? Y termina surgiendo como resultado de que se pongan de acuerdo los fabricantes y digan, este es el protocolo que vamos a seguir. Eh, entonces, simplemente para que les quede el concepto, cuando hablan, por ejemplo, en una programación de un servomotor, de un componente complejo, de un protocolo del tipo Modbus o Profibus o Fielbus, que sepan que tiene que ver con un protocolo abierto, que no van a tener problemas con otros componentes, que les conviene leer sobre cómo trabaja ese protocolo para programarlo, para detectar el equipo, ¿sí? Y que esencialmente es una cantidad de información digital, 1-0, codificada en cierta frecuencia y con cierta cadencia. Bien. Y acá algunas cuestiones que tienen que ver con las ventajas y las desventajas de los transmisores. Eso después yo, si quieren, van a tener mi mail, me piden la presentación, se las comparto, yo no tengo problema, se los dejo, pero me parece que vamos a ir avanzando como para llegar un poco a los temas. Obviamente que todas las ventajas que tiene un sistema neumático o electrónico se paga con el costo de tener aire limpio, que obviamente no guarda información, que son sensibles a los ruidos. Bueno, lo van a ir viendo ahí. Y acá es el concepto que hablábamos recién, que algo les comentaba de la importancia de la homogeneidad, ¿no? Es muy común ver en un montón de plantas muy buena calidad de sistemas de control, de PLCs, de controladores, pero es importante entender esto, que el sistema como conjunto solo va a ser tan bueno como el elemento más débil. Entonces, si nosotros ponemos sensores de pésima calidad, es muy probable que el resultado del proceso sea malo, porque yo estoy midiendo con un instrumento que es malo. Entonces, la mitad de las cajas van a pasar mal, voy a tener mucho defecto, voy a tener un montón de reproceso porque estoy midiendo con un elemento que es débil. Por más que tenga el mejor sistema, el mejor PLC, ese elemento solo puede ser el sistema solo puede ser tan bueno como el elemento más débil. De la misma manera, si yo tengo sensores de altísima calidad, pero tengo un PLC muy económico, y no llega, o el tiempo de ciclo es muy largo, o se tilda, o no llega a ejecutar todas las tareas que tiene que ejecutar, no voy a tener un buen resultado. Tiene que ir de la mano y eso tiene que ver con la homogeneidad que tiene el proceso y la comunicación y el automatismo. Acá quería hacer una distinción entre un tablero de comando operativo y uno gerencial para que se entienda qué es lo que uno ve típicamente en la parte operativa en un automatismo, y ahí es donde entramos con el HMI. El HMI es la interfaz hombre-máquina, ¿sí? Por sus siglas en inglés, en castellano coinciden, salvo por la, por la parte de interfaz. Eh, a ver, de alguna manera el HMI tiene que ser una ventana del proceso. Tengo que estar mirando qué es lo que pasa en el proceso y eso es una traducción de lo que está pasando dentro del PLC. ¿Sí? Eh, lo que es importante es la capacidad que tienen hoy los sistemas HMI de incorporar recursos que me ayuden en la visualización. No es lo mismo los primeros sistemas que solo me permitían ver el ladder y ir viendo cómo se iban ejecutando esas cadenas, y viendo si se ponían de color, si funcionan, si no funcionan. Y hoy hay sistemas de HMI, que ahora los vamos a ver, que me permiten colocar iconos, poner escalas de colores, poner, simular el proceso, poder verlo, y eso es mucho más fácil de interpretar para cualquier operador. Entonces, hay un montón de elementos de campo que cumplen la función de HMI. Los más comunes y que vamos a encontrar
tradicionalmente son, por ejemplo, las computadoras, ya sea computadoras que están dentro del sector productivo o muchas veces que vienen incorporadas en algunas máquinas, como por ejemplo en un control numérico o algo que tengo integrada prácticamente la computadora. Tengo un teclado donde yo cargo inputs, cargo parámetros y tengo una interfaz constantemente que me está marcando datos del proceso, velocidades, velocidad de arranque, promedio de viruta, un montón de cosas. Me las está mostrando ahí en vivo y yo lo puedo ver. ¿Sí? Esa es la idea de una interfaz HMI. Después tengo PLCs que hoy ya vienen con una interfaz hombre-máquina incorporada. Es muy común, cada vez más habitual, encontrar un tablero que tiene una pantalla que inclusive muchas veces es táctil y uno puede acceder al PLC o ver el proceso desde ahí. Cuando abre el tablero no encuentra el PLC, está atrás en la pantalla, ya viene integrado. Eh, Eso es muy útil para muchos automatismos sencillos. Entonces, de vuelta a lo mismo, con esa interfaz puedo intentar recrear esa máquina, ese proceso, poner un sistema de colores, de códigos y hacer mucho más amena la visualización para el operador. Puede ver en el momento y en vivo, en línea, lo que está pasando con la máquina, con el proceso, y tratar de descubrir también si hay un error, en qué sector, en qué parte, qué es lo que está fallando, qué alarma es la que se activó. Y también algo que se está incorporando mucho, que tiene que ver con la incorporación de un sistema, por ejemplo, de RP que trabaje en la nube, que trabaje online, con tablets o elementos portátiles, donde cada operador recorre la línea. Es muy común, por ejemplo, en los depósitos, donde uno tiene una ruta que seguir y no va a tener nunca una computadora fija o un PLC fijo, sino que tiene que ir haciendo un recorrido como parte de su tarea y entonces lleva un elemento que es portátil, como una tablet, y ahí va viendo online si cargó el pedido o no, qué porcentaje de avance tiene, dónde está la ubicación próxima, por cuál es el camino más cerca que le conviene ir, todo ese tipo de informaciones, lo mismo que en los autoelevadores que suelen tener equipadas quizás tecnologías similares, es en definitiva una interfaz hombre-máquina. La evolución y el paso que sigue, si recuerdan la pirámide que hablamos hoy, cómo vamos subiendo en esa pirámide, ya tiene que ver con el SCADA. El SCADA, por sus siglas, a ver, claramente lo dice el término, ¿no? La función es supervisar y controlar toda la adquisición de datos, pero los datos como conjunto. Entonces, como el SCADA me permite estar corriendo todo el tiempo en línea, me voy retroalimentando y la variable que yo veo es lo que estoy viendo en tiempo real, no estoy viendo una foto, o sea, estoy viendo todo el tiempo el proceso. Eh, entonces, no solo que veo lo que pasa en línea, sino que también me genera el histórico. Yo puedo ir a ver y decir, che, bueno, ¿cuál es el turno anterior? ¿A cuánto llegó la velocidad de la máquina? ¿Qué es lo que pasó? Y esa es la potencia principal que tiene este tipo de sistemas. Eh, entonces, bueno, ¿no? Como dice ahí, esto permite a las empresas controlar el proceso de forma local y de forma remota. Estamos yendo un poco hacia lo que es la industria 4.0 y la posibilidad de hacer gestiones en la nube. Entonces, estas herramientas alcanzan más popularidad todavía hoy con esto. Eh, yo puedo estar en mi casa tranquilamente, abrir la aplicación del celu o ponerme con la notebook y estar monitoreando una central termoeléctrica y ver cuántos kilowatts está generando, qué temperatura salen los gases de la chimenea, eh, qué turbinas y cuáles no están funcionando. Esa es un poco la idea. Algunos modelos, algunos ejemplos muy sencillos son estos. Es probable que cada máquina, cada componente tenga su automatismo, tenga un PLC o un automatismo tradicional y se vayan interconectando en un sistema que es un sistema SCADA que se refleja después en esta visualización. Este, por ejemplo, es un sistema SCADA de un ciclo combinado de generación de energía. Entonces ahí vemos que está desde la turbina de gas hasta toda la parte del escape de los gases, la turbina de vapor, la parte de condensación, ¿sí? La parte del alternador que genera energía eléctrica. Esto es un sistema típicamente SCADA. Entonces a mí me permite ver todos los parámetros de mi proceso, controlar si está todo en línea, ver si hay una válvula que está abierta, si hay una válvula que está cerrada, cómo funciona. Eso es un poco el nivel
El tercer y cuarto nivel que hablábamos hoy de la pirámide es interpretar todo mi proceso en ese nivel de supervisión. Bien, si hasta acá más o menos me siguieron, la idea es llegar al cuarto y quinto nivel, que tienen que ver con la parte de comando gerencial. Y ahí es donde entra un poco el sistema de ERP. Es cómo integro hoy un sistema que me permita tomar información en el campo, cuando arrancamos con los sensores, y cargar un pedido al final, ¿sí? Y trabajar todo de manera armónica, o lo más posible, ¿no? Ir cumpliendo distintas etapas. Típicamente un sistema de ERP me permite, por ejemplo, gestionar proveedores, gestionar la entrega y hacer el control de stock. ¿Cómo vemos esto? Imagínense que si yo tengo un sistema de ERP que está automatizado, podría, por ejemplo, disparar de manera automática cuando voy consumiendo materia prima un pedido en un proveedor. Llega el pedido, lo escaneo, cuando hago la recepción, y automáticamente se me hace el control de stock. Ya lo recepcioné y me dicen dónde guardarlo. ¿Sí? Ese es como el primer módulo. Algo que es muy importante y que muchas veces hay que tener en cuenta, que tiene que ver con la contabilidad, con la gestión y el seguimiento de los impuestos. Me recepcionó esa mercadería, bueno, ok, entonces libero de manera automática el pago del proveedor porque está ok el remito. Bueno, no está ok, ¿desde qué banco le pago? ¿Con qué sistema? ¿Trabaja con cheques, con cuenta corriente? Es ir incorporando, fíjense, más información todavía en el sistema. Desde una perspectiva, si quieren, de los clientes, es, ok, hay una gestión de proyecto, hay un nuevo desarrollo, trabajo directamente por proyectos, hay un presupuesto y ese presupuesto se aprobó, no se aprobó, lo tengo que pasar a producción. ¿Cómo es la gestión de cliente? Sé cuál es mi mejor cliente, cuál es el que tiene prioridad, cuál es el que tiene mejores plazos para pago, para, eh, tengo un e-commerce, o sea, tengo toda una línea de comercialización de productos que se venden de manera online directamente. Tengo una tienda donde puedan vender las cosas. Y después toda esta parte que tiene que ver con la gestión de las ventas, que es cómo puede el sistema a mí ayudarme a predecir, por ejemplo, ciclos o productos estacionales, la facturación, cuál es el mejor momento para emitir la facturación o no, dependiendo de la cuenta de los clientes. ¿Sí? Entonces está todo integrado en ese único sistema que por supuesto también tiene la parte de producción. ¿Sí? ¿Cómo programo la producción? Se aprobó un presupuesto, bueno, automáticamente cómo se convierte eso en una orden de producción, en qué momento, cuál es la fecha estimada de entrega de ese material, ¿está en stock o no estaba en stock? Todo eso a través de un tablero de comando o tablero de control. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de integrar toda la operación de la organización a través de la incorporación de distintos automatismos, como lo fuimos mencionando, de tener un proceso productivo automatizado que me permita predecir resultados, predecir tiempos de producción, estimarlos, tener incorporación de tecnología que me permita cargar stock de manera automática, descontar stock, integrar hombre e interfaces HMI para poder controlar el stock, descontar stock, para poder armar un programa de producción, para poder estar dentro de la producción y ir viendo cuál es el pedido que sigue, si tengo o no lo tengo en stock, y ya ir disparando alguna orden de compra, por ejemplo. Y acá la idea era ver un ejemplo de funcionamiento, por ejemplo, un sistema de ERP de una empresa de servicios. Entonces, es una empresa de servicios, como por ejemplo podría ser una empresa eléctrica, una cooperativa eléctrica, como la cooperativa de Luján, o un servicio técnico de cable, como Telered o Fibertel, donde hay un nivel operativo y tienen un montón de equipos, ¿sí?, afectados, ¿sí? Y hay una gestión de proyectos. Hay proyectos, clientes, trabajos que se reparten en distintas unidades y esos equipos tienen un montón de indicadores. El rendimiento, el tiempo de trabajo, la cantidad de clientes visitados, los kilómetros que realizaron, y todo se monitorea a través de
un sistema. ¿Cuál es el sistema? Cada uno de estos equipos, cada una de estas flotas tiene un sistema en el celular donde carga qué cliente visitó, el cliente le aprueba el trabajo que se ejecutó, le controla el tiempo que estuvo en el cliente, cuáles son los materiales que consumió en esa reparación, eh, cuál es la velocidad media en la que se desplazó, en la que se movió, cuánto tardó de un cliente al otro, le calcula el mejor recorrido, si tiene que visitar 5 clientes para que sea de la manera más eficiente posible. Y después hay todo un nivel de control que está en una sede central, que tiene que ver con, a medida que el equipo va moviéndose, va tratando de estar siempre en línea, reponiendo los materiales que consumen, va haciendo el control de stock y va asegurándose que cada uno de esos equipos, cuando el otro día tenga que arrancar, disponga de los insumos que necesitan. A la vez, una vez que cargó o que se terminó la tarea, va haciendo todo el seguimiento del bancario del cobro y de la contabilidad de las tareas que se terminan. Determina cuál es el mejor momento para hacer la facturación, cuál es el equipo que más clientes visitó, cómo se gestionan las ventas, cuáles son las zonas donde más se vende ese servicio, por ejemplo, y la gestión de los clientes, la conformidad, ver si aprobó o no el trabajo, si le dejó algún descargo, si hizo alguna queja. ¿Sí? A ver, ¿qué nos lleva a ver? Toda la parte de gestión de recursos humanos está integrada. Si hay una persona, por ejemplo, que quiere pedirse un día de estudio o faltó o hay un ausentismo, sale también de este mismo sistema, porque cada vez que se inicia el día, se carga la persona como presente, puede hacer una solicitud de vacaciones o algo desde el mismo sistema, desde el celular, desde la misma aplicación. Y todo esto en un último nivel, que es el de planificación, el tercer nivel de información que veíamos hoy, se refleja en indicadores. Entonces ahí es donde la dirección dice, ¿qué quiero ver yo? Cantidad de clientes atendidos por mes. Listo, integro esa información. Cantidad de kilómetros realizados por la flota a fin de mes. Listo, integro esa información. Eh, Cantidad de clientes desconformes en zona norte. Saco ese indicador. Entonces cuando tengo una base de datos muy grande, yo puedo elegir qué tipo de información quiero visualizar, dependiendo de los objetivos estratégicos de cada una de las compañías. ¿Sí? Pero este es un ejemplo de funcionamiento de un sistema que integra todo esto, y acá es un poco el desenlace del sistema de control, lo que hablábamos, cómo un sistema de control y un automatismo me permite mejorar la toma de decisiones. Es incorporar tecnología, contar con mayor información para que la toma de decisiones de la dirección y de los distintos mandos sea cada vez más eficiente. Sí, eso es un poco, en definitiva, el cierre de un poco del tema. Acá les voy a pasar un video, Lau, de un sistema de RP de una planta y un poco cuál es el cambio de funcionamiento. A ver si logramos que se escuche el audio. Dale, pausa la grabación. ¿Ahora? Dale. Bien, para cerrar, simplemente lo que quería comentarles es un caso en el que trabajé un tiempo que tiene que ver con un proceso de automatización que buscaba mejorar la toma de decisiones, y nos dimos cuenta a medida que avanzábamos. A ver si ahí están viendo la presentación, Lau. Sí, se ve bien. Buenísimo. A ver, fue un caso un caso práctico que se trabajó, que se implementó, en el cual en un principio la idea era mejorar solamente la clasificación y la automatización, y en el medio nos dimos cuenta junto con el cliente de que había un montón de información disponible y que eso ayudaba a tomar un montón de decisiones más. Entonces me pareció que era un buen cierre porque era un caso práctico, y que les podía dar un poco de información. La empresa es una empresa multinacional que se llama CHEP, que básicamente se dedica a toda la logística inversa de reparación y distribución de pallets. Todos los pallets de CHEP típicamente son azules, los habrán visto, hay de madera y hay plásticos, es muy común verlo en los supermercados. Tienen pallets propios, entonces
entregan los productos, las distintas fábricas, con esos pallets, los que quedan en el supermercado y Chep lo que hace es ocuparse de la logística inversa, repara los pallets y los vuelve a dejar y los vuelve a meter al circuito. Básicamente, sin entrar en demasiados detalles, consiste en eso. Tienen una planta que está en Maswich, que lo que hacía era tener un centro de reparación. Es la foto que está ahí, ¿sí? Es un proceso productivo que es prácticamente todo automatizado, salvo algunas reparaciones puntuales, que son como en estaciones de trabajo, y es todo una especie de flujo en U, donde se van haciendo las reparaciones, ¿sí? El problema que tenía esta planta, ni bien abrió, es que es un problema típicamente argentino, tiene que ver con la materia prima, como hablábamos hoy. Hay dos tipos de pallets, típicamente el pallet americano, o Arlog, y el pallet europeo, UK, o sea, UK. Esos pallets obviamente se producían en Argentina con madera de Argentina, que venía del norte. El problema era que la madera cambiaba muchas veces porque venía o más verde o más seca o más húmeda. Y si ustedes ven los pallets, tienen una diferencia muy sutil en la altura. ¿Sí? Unos tienen 144 milímetros de alto y los otros tienen 131. El tema es que internacionalmente esta empresa clasificaba los pallets por la altura. Tenían un sensor que detectaba la altura y de esa manera identificaba si se trataba de un pallet del tipo Arlock o un pallet UK. En base a eso, dentro de su sistema de producción, los clasificaba y los dividía. ¿Sí? Eso, básicamente eso era el tema. El problema es que acá en Argentina, entre la calidad de la madera y la línea de producción, se mezclaban prácticamente. No alcanzaba el sensor a distinguir ese nivel. ¿Sí? Entonces, fíjense en un poco cuál es la situación actual con la que se encontró y la que se empezó a trabajar. Era la dificultad para clasificar entre esos dos modelos de pallets. Eh, Básicamente lo que hacía es esto que dice acá, que dependiendo del tipo de pallet, llegaba un momento en la cinta transportadora que se activaban distintos pistones neumáticos y los clasificaban. Los pallets Arlog iban hacia un tipo de columnas y los UK hacia otros. Cuando terminaban de estar reparados, se juntaba una cierta cantidad de columnas y ese sistema automático las consolidaba y las mandaba a distintos camiones para salida de producto terminado. Ese es básicamente el proceso, muy, muy simplificado. ¿Cuáles eran los tres indicadores que tenía la planta? O sea, cómo trabajaba con los indicadores era la cantidad, contaba la cantidad de pallets UK y la cantidad de Arlocks que se procesaban por hora. O sea, cuántos de cada uno salían por hora. Depende del sensor, si contaba arriba o abajo, era un tipo u otro por hora. Eso, después, junto con los operarios, tenían un segundo indicador que era la cantidad de pallets mal clasificados, ¿sí? Que había que clasificar de forma manual. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el plano que yo les mostré, no solo cambiaba el espesor, sino que cambiaba el ancho y el largo. Cuando se mezclaban, las pilas quedaban mal, ¿sí? Eran pilas que eran heterogéneas. Entonces había problemas después para cargarlas en el camión y además iban a distintos lugares. Entonces, cada vez que se confundía el proceso, se confundía el sistema en realidad, había que reclasificar manualmente. Y ese era un indicador porque les pegaba mucho en el tema de la productividad. Y el tercer indicador que también afectaba directamente a la productividad era la tasa de atascamiento, es decir, cuando algún pallet venía con una reparación mala, o algún sobrante o algún excedente, o venía, por ejemplo, medio cruzado, la cinta se atascaba. Y el problema era que cuando se atascaba se generaba un cuello botella y se empezaban a chocar los pallets y terminaba desacomodando un montón de pallets para atrás. ¿Sí? Entonces el atascamiento era un problema muy crítico en la planta esta en cuestión. Entonces, esos eran los tres indicadores que ellos manejaban. ¿Cuál fue la solución propuesta? ¿Cuál fue la idea de la implementación que luego se ejecutó? Incorporar una cámara de visión de Festo, o sea, un sensor en definitiva, pero que en lugar de ser un sensor capacitivo como era el que estaba, un sensor sencillo, era incorporar todo un sistema de visión de Festo y acoplarlo a su PLC central, digamos, a su proceso productivo automatizado total. Entonces, incorporar un sistema de visión de Festo daba
captaba todas estas variables. Tomaba las 3 medidas de los pallets. O sea, era capaz con ese sistema de visión de captar el alto, el ancho y el largo. ¿Sí? Las 3 medidas del pallet. Además, si yo les muestro para atrás, pasa que tengo que volver mucho, pero vale la pena. Si ustedes ven el pallet americano y el pallet UK, tenía distinta distribución de tablas. Eran tablas más anchas y más cercas o tablas más separadas. Entonces, el sistema de visión, además de la medida, captaba la forma de las tablas. Entonces no había ninguna duda ahí de cuál era UK y de cuál era Arlog. Teníamos la medida de 3, digamos, el ancho, el largo y el alto, no había duda ahí, y además teníamos la distribución de las tablas. Al sacar una foto o un sistema de visión, podemos ver si algo salía dentro de esa medida, como tenemos las 3 medidas ahora, y podíamos detectar si había alguna tabla o algún taco dañado. Entonces, eso era muy importante porque nos podíamos anticipar, ¿sí?, a un producto dañado. Otra cosa que podíamos hacer era mirar la posición de los pallets. Y eso nos permitía adelantarnos a los atascamientos. Nosotros sabíamos que los pallets tenían que venir alineados completamente a la cinta transportadora y que si alguno venía cruzado era un atascamiento. Entonces eso nos permitía, por ejemplo, entre otras cosas, frenar la cinta transportadora antes de que se produzca el atascamiento y con eso no hacer que después se atasquen todos los otros pallets que venían detrás, ¿sí?, cuando se chocaban en la cinta. Y otra de las ventajas era que, como teníamos un sistema de visión, podíamos controlar el color de los pallets y de esa manera encontrar algún defecto, por ejemplo, de pintura. Todo esto eran la cantidad de información que podíamos recopilar cambiando la tecnología, incorporando un sistema de visión. Además, obviamente que el sistema de visión venía por ahí con la posibilidad, en caso de que quisieran ellos en un futuro, de leer códigos QR o código de barras. Lo que quiero que vean es un poco lo que pasó, que inicialmente queríamos solucionar solamente un problema de poder clasificar y se fue desprendiendo en un montón de cosas. Dependiendo cuáles son las acciones, dependiendo del tipo de pallet que circulaba, se activaban los mecanismos para clasificar y armar las columnas. Igual, ¿sí? Se generó una nueva zona, porque ahora teníamos la capacidad de detectar cuáles estaban defectuosos, cuáles aunque hubiesen pasado todo el proceso, seguían defectuosos. Entonces se creó una tercera zona que era una nueva clasificación. No importa si eran UK o eran Arlog, independientemente de su tipo, si estaban defectuosos, iban a esa tercera zona, que necesitaban un reproceso, necesitaban volverse a reparar. Cuando estas columnas estaban terminadas, la carga de camiones, eso era igual, no cambiaba, ¿sí? Bien, y ahí lo que dice es que, bueno, después más tarde se incorporó una alerta, que cuando esta tercera zona defectuosa se completaba, sonaba una alarma, lo buscaba un autoelevador y los volvía a iniciar, los volvía a poner en el primer paso, digamos, del proceso, donde otra vez clavaban de vuelta las tablas, cambiaban los tacos y demás. Y todo lo que eran defectos de pintura, se acumulaban todos y al terminar recién el turno, se volvían a pintar, a retocar los defectos. Y esta por ahí es la parte más interesante de lo que se pudo obtener, que tiene que ver obviamente con las tomas de decisiones y la capacidad de disponer de información. Cambiando la tecnología de detección y haciendo el proceso de automatización, pasamos a tener los mismos 3 indicadores que teníamos siempre: la cantidad de pallets UK y Arlogs que se procesaban por hora, la cantidad de pallets que se reclasificaban por estar mal separados, con la aclaración ahí que obviamente tendía a 0, porque nunca le erraba el sistema, porque no es que solamente mirábamos una variable, que era el alto. Ahora mirábamos ancho, el largo, las tablas, era muy difícil que el sistema le pifie, ¿sí? Y la tasa de atascamiento, que también tendía a 0, porque al ver con la foto que el pallet estaba cruzado, teníamos la cinta. Entonces, si bien se perdía productividad porque la cinta se detenía, la tasa de atascamiento tendió a 0 y mejoró la productividad, porque ahora ya no era que había que resolver el atascamiento y además acomodar 10 pallets para atrás. Era simplemente ir a la cinta, corregir ese pallet y volver a operar.
era mucho más sencillo y con eso se mejoraba la productividad. Y además empezaron a tener otros indicadores nuevos, como era la tasa de fallos en los UK y la tasa de fallos en ARLog. Como el sistema era capaz de darse cuenta si aún venía uno defectuoso, se empezó a estudiar después cuáles eran los defectos que más aparecían, si era más común ver un pallet ARLog defectuoso que llega al final del sistema o uno UK. Y otro indicador era qué tan frecuente era que haya un fallo por pintura, que era lo más costoso por lo que decían, porque tenían que hacer todo un proceso de repintado. Y estos son indicadores netamente operativos. A la vez se abrió una ventana de un montón de indicadores que tenían que ver con la gestión, como por ejemplo, la cantidad de pallets que se repintaban mensualmente, la cantidad de pallets que se volvían a reparar por turno, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el turno que mayores errores cometían en términos de clasificación? Eh, la cantidad, esto es algo que para ellos era muy importante, que era la cantidad de pallets que estaban ingresados de manera ilegal, que decían que eran de ellos, pero que no eran de ellos. Y eso se dan cuenta porque tenían otra distribución de tablas, ¿sí? Eran otro tipo de tablas. Y quizás lo más potente que se les dio con este cambio es que pudieron tener una base de datos de todos los pallets. Como el sistema de visión sacaba una foto para la detección, simplemente almacenando esa foto, ellos tenían una base de datos gigantesca, pallets a pallets de cada turno. Podían tener una foto del estado de salida de cada pallet, ¿sí? Entonces era un control de calidad uno a uno. De hecho, después podían incorporar en un futuro la medida de la distancia entre las tablas, un montón de cosas que como sacaba la foto se podían medir luego. Eh, ya tenían resuelta la capacidad, si querían, en un momento de incorporar códigos en los pallets, porque el sistema de visión soportaba la lectura de códigos QR y códigos de barra, y eso les permitía tener trazabilidad. Eh, a ver, tenían un registro completo con fotos de cada vez que entró el pallet. Ustedes imagínense que si se incorporaba un código en el pallet, cada vez que se escaneaba ese código se guardaba la foto en el mismo lugar. Entonces ellos podían saber la cantidad de vueltas que dio ese pallet, ¿sí? Es decir, este pallet es la quinta vez que viene de vuelta a repararse, la sexta, la séptima, y calcular la vida útil promedio de cada pallet. O sea, es un montón de información que nunca habían tenido acceso por no tener todos esos datos disponibles. Eh, entonces, bueno, de alguna manera, para cerrar, quería mostrarles algún ejemplo concreto de algo de aplicación que tiene que ver con toda la toma de decisiones y la codificación de la información que hay detrás de un proceso de automatización. Llegué justito con el tiempo, acelerando en algunas cosas, pero quería dejar aunque sea un espacio de 10 minutos. Muy bien. ¿Querés que dejemos de grabar? Yo creo que sí, así Ah, ya queda la bueno, grabación y después vamos viendo si hay alguna consulta, algo que quieran que veamos. bueno.